¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a dar ejemplos de cálculo de la función inversa, pero vamos a comenzar con tres preguntas. Primero, dada una relación funcional, nos cuestionamos si la relación inversa cumple con las condiciones de existencia y unicidad. Cuando uno habla de existencia y unicidad en una relación, uno está diciendo que esa relación es una función. Nos podemos hacer esta pregunta de otro modo. ¿Qué se le pide a una función para que admita inversa? Para que la relación que yo obtengo sea efectivamente una función. Y otra pregunta que también vamos a responder a partir de un ejemplo es cómo reconocemos la gráfica de una función inyectiva. Vamos a recordar estos conceptos. Vamos directamente a un ejemplo. Recordemos la forma de explicar el concepto de función de manera sencilla. Ya lo hemos trabajado. Podemos pensar a la función como una máquina representada acá por un rectángulo. Le entrego un número, me devuelve un número, un único número. Tengo que tener cuidado de ingresarle a esta máquina números que pueda procesar. Ese conjunto de valores admisibles le llamábamos dominio. La idea de la inversa es encontrar o armar una máquina que me realice la operación contraria. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo tengo una función f y le ingreso un número x, me va a entregar la imagen de x a través de esa función f, que lo indicamos como f de x. Si existe la inversa, si yo le ingreso este número f de x, me va a devolver este número x original. Esa es la idea de la función inversa. Veremos qué condiciones se tienen que dar para que esto se cumpla, para que la relación inversa que yo pueda obtener efectivamente sea también una función. Entonces comenzamos acá con este ejemplo. Tenemos esta función, f es tal que a cada x le hace corresponder como imagen la raíz cuadrada de ese x sumado a 1. El dominio es este intervalo de menos 1, incluido el menos 1 hasta más infinito. Eso se ve claramente. El conjunto imagen, esto lo tenemos que escribir. Va de 0, incluido el 0 a más infinito. Para ello tenemos GeoGebra. Vamos a ingresar la función. Recordemos cómo era el formato. Primero ingresamos el radicando y luego el índice, separados por comas. Aquí tenemos la función dada, estrictamente creciente. Eso es muy importante que lo advirtamos. Y aquí vemos, corroboramos que el dominio está formado por los valores reales desde menos 1 incluido hasta más infinito, ese intervalo no acotado, y las imágenes que las indicamos sobre el eje Y, como ustedes bien saben, va de 0 hasta más infinito. Es muy importante que escribamos el conjunto imagen de esta manera. El cálculo de la función inversa es muy sencillo. Lo que hacemos, escribimos la función de este modo. Uno en general le asigna un nombre, f, g, h. Bueno, les podemos llamar directamente y. En este caso, hacemos y igual a raíz cuadrada de x más 1. Hacemos el despeje de la variable independiente. Y recordemos que es la variable dependiente. Despeje muy sencillo. Fíjense que aquí elevamos al cuadrado ambos miembros. Restamos 1. La escribimos la igualdad de esta manera. La igualdad es simétrica, pero conviene elegirlo así. Escribirlo así. Y ya aquí hacemos el cambio de variable. Lo que era x le llamamos y. Lo que era y le llamamos x. Y obtenemos la función inversa. La otra forma es hacer la asignación al revés. Llamarle x acá, a lo que es f de x, llamarle y a x, comenzar al revés, despejar y, como ustedes pueden apreciar aquí, y llegar a esta expresión. Esta es la función inversa. Tengo que comprobarlo. Tenemos que hacer un par de comprobaciones. Por lo pronto, lo que yo puedo observar es lo siguiente.
Si armamos una pequeña tabla de valores para f y elegimos deliberadamente números tal que las imágenes sean enteros, ¿no? Cuando x vale 0, me queda raíz cuadrada de 0 más 1, que es 1. Cuando x vale 3, la imagen es 2. Cuando x vale 8, la imagen es 3. Si estos números que obtuvimos en la salida de la máquina los ingresamos en esta otra, que es f a la menos 1, lo que observamos es que, por ejemplo, si x vale 1, me queda 1 al cuadrado menos 1, me queda 0. Bueno, del mismo modo, cuando x vale 2 y vale 3, cuando x vale 3, la máquina me tira el valor 8. O sea que efectivamente esta es, en un principio, la función inversa. Y una función puede indicarse de diversas formas, eso se va a estudiar en álgebra. Aquí hicimos tablas de valores con algunos valores particulares, como ya hemos visto. Y también podemos ver a la función por extensión. La podemos determinar por extensión. En este caso, esta notación es incorrecta porque tenemos infinitos pares ordenados. Simplemente para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos el par 0, 1. Sabemos que cuando x vale 0 y vale 1, el punto de abscisa 0 y ordenada 1 pertenece a la gráfica de la función. Lo mismo con el punto 3, 2, el punto 8, 3, etc. F a la menos 1, que recordemos esto es una notación. Esto no quiere decir 1 sobre f, es la manera de indicar la inversa, dicho sea de paso. Tenemos entonces el punto 1, 0, el 2, 3, el 3, 8. Nos vamos dando cuenta que el dominio de la función dada f coincide con el conjunto imagen de f a la menos 1. También podemos comprobar que el conjunto imagen de f va a ser igual al dominio de f a la menos 1. Estamos suponiendo que esta f a la menos 1 es función. Ahora lo vamos a comprobar. Pero es importante que las expresemos de esta manera. F va de menos 1 a más infinito a 0 más infinito. F es tal que a cada x le hace corresponder como imagen la raíz cuadrada de x más 1. La función inversa de f a la menos 1, va de 0 más infinito en 1 más infinito. Va a ser tal que a cada x le hará corresponder como imagen su cuadrado disminuido en una unidad. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, tenemos g, vamos a ponerle g a la inversa. Y la vamos a graficar a partir de 0, por supuesto, ¿no? 0, perdón, x mayor o igual a 0, y la función es x al cuadrado menos 1. Ahí tenemos la función inversa. Nosotros hablamos de inyectividad como condición para que la función admita inversa. ¿Qué significa la inyectividad? Y tenemos que comprobar que no haya dos o más valores del dominio que tengan la misma imagen. Repito, no puede existir dos o más números a los que les corresponda el mismo número. Por ejemplo, dada la función f, a 3 le corresponde 2. 2 no es el correspondiente de otro número, solo de 3. Si trazamos una recta horizontal, podemos comprobar que la corta a lo sumo en un punto, si la función cumple con la condición de inyectividad. Repito, cualquier recta horizontal que yo pueda trazar la va a cortar a lo sumo en un punto. Otra manera también de ver o de escribir esto, o de decirlo, es decir, bueno, si la función que a mí me dan es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, puedo asegurar que la función es inyectiva. Este es un concepto que se va a definir en álgebra con el abordaje conjuntista. No vamos a hablar de sobreyectividad. Simplemente lo que tenemos que tener cuidado es de escribir bien el conjunto imagen, como lo hicimos acá. Y lo mismo aquí.
Esta función que obtuve, esta, es una parte de la parábola que conocemos, x al cuadrado menos 1, pero puedo asegurar que es función, bueno, ya lo sabemos, que es inyectiva y que en definitiva es la inversa de la función dada. Una es inversa de la otra. Ambas cumplen la inyectividad y también el concepto de sobreyectividad que se va a trabajar en álgebra y que nosotros por ahora no lo necesitamos. Lo que sí podemos comprobar a partir de las tablas y a partir de haber enumerado algunos pares ordenados de ambas funciones que cumplen la simetría respecto de la recta y igual a x, de la bisectriz del primer cuadrante. Eso lo podemos comprobar y si nos fijamos en algunos pares que tienen coordenadas enteras, por ejemplo, acá tenemos el menos 1, 0, acá tenemos el 0, menos 1, aquí tenemos el 3, 2, aquí está el 2, 3, aquí tenemos el 8, 3 y aquí está el 3, 8, por ejemplo. Debemos hacer esta comprobación. Si a la función dada la compongo con su inversa, voy a llegar a la función identidad, como ustedes se pueden dar cuenta. F compuesta con f a la menos 1, por definición de composición, es f de f a la menos 1 de x. F a la menos 1 es x al cuadrado menos 1. Me queda entonces, cuando le aplico f, como f era raíz cuadrada de x más 1, el x para mí ahora es x al cuadrado menos 1. Llegamos a la raíz cuadrada de x cuadrado. Nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no ponemos módulo? Y estamos trabajando de 0 a más infinito. Por eso el módulo de x coincide con x. De la misma manera, f a la menos 1 compuesta con f es f a la menos 1 de f de x. Bueno, ustedes lo pueden entender perfectamente bien. F a la menos 1 de la raíz cuadrada de x más 1 es la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos 1. Volvemos a la función identidad. Y así se define la inversa. Es una función que compuesta con la función dada me permite o me da por resultado la función identidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dan una función f de x igual a x al cuadrado. Aquí tenemos un gráfico a mano alzada. Queda mejor con GeoGebra, pero lo podemos ver a partir de acá. Esta función, vamos a graficarla, ya es conocida. La famosa parábola igual a x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado. Vemos que no es inyectiva, por lo que dijimos anteriormente. Cualquier recta horizontal que trace, la corta en dos puntos, va a haber dos valores que van a tener la misma imagen. Cuando yo encuentre la relación inversa, voy a poder darme cuenta que no es función, porque si yo le ingreso 3 a esa máquina inversa, me va a tirar los dos valores, cosa que no puede ocurrir. La idea es que la relación inversa también sea función. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es restringir su dominio natural. Por eso escribimos no a la función de r en 0 más infinito, sino de 0 a más infinito a 0 más infinito. Estoy tomando esta parte de la parábola y estoy escribiendo el conjunto imagen como corresponde. Entonces, de esta manera yo me aseguro que esta función es inyectiva, por lo que ya dijimos varias veces hasta el cansancio. Escribí bien el conjunto imagen, es biyectiva, con lo cual sabemos que la función inversa o la relación inversa va a ser función y también va a ser biyectiva. Se va a cumplir la simetría, bueno, y todo lo que ya acabamos de decir. Aquí hicimos el despeje, muy sencillo. El cambio de la variable, esta es la función inversa. Aquí escribimos dominio e imagen e hicimos la composición
en este caso, de ambas formas. Y llegamos a la función identidad, por supuesto, x, y aquí en el mismo caso que el anterior tenemos, ¿no? La raíz cuadrada de x al cuadrado, el módulo de x es justamente x porque estamos trabajando con la parte positiva. Podríamos haber tomado, en lugar de 0 más infinito, de menos infinito a 0, hubiera sido exactamente lo mismo. Podríamos haber procedido de esa manera, pero en general lo elegimos así, o en los ejemplos que se dan en clase se elige así. Veamos otro ejemplo. Tenemos una función homográfica, queremos obtener la inversa. Dominio los reales menos el 3, valor que anula el denominador. La imagen reales menos el 2. Ya la graficamos. (2x más 1). Ingresemos bien para que la función sea la que queremos graficar y no otra. Ahí está. Función homográfica. Estrictamente decreciente. Eso me asegura la inyectividad. Cualquier recta que yo trace, bueno, no justo la y igual a 2 porque es la asíntota horizontal, pero cualquier otra la va a cortar a lo sumo en un punto. ¿Sí? Entonces puedo comprobar que efectivamente es inyectiva. Escribo bien el conjunto imagen. Eso me asegura la biyectividad. Y podemos encontrar la inversa. Son pasos algebraicos muy elementales. Multiplicamos por x menos 3. Nuestro objetivo es despejar x. Aquí aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto de la suma en el primer miembro. Hacemos la transposición, todo lo que tiene x al primer miembro, todo lo que no tiene x al segundo miembro. Factor común x. Dividimos por y menos 2. Y aquí ordenamos el numerador porque estamos habituados a ver la homográfica como el cociente de dos lineales, y la lineal la escribimos siempre con el primer término que contenga x más el término independiente. Esto es simplemente una forma de escribirlo. La cuestión es que al hacer el cambio de variable llegamos a esta función. Esta es la inversa. Estoy seguro porque, bueno, hicimos bien las cuentas, podemos revisar, pero vamos a hacer primero una comprobación. Vamos a ingresarlo en GeoGebra. Tenemos entonces, era 3x más 1 dividido x menos 2. Ahí está. Ahí tenemos en marrón la gráfica y comprobamos que son simétricas respecto de la recta igual a x. Es importante, entonces, que para corroborar todo esto, además de haber asegurado la existencia, porque la función dada es biyectiva, tengo que hacer la composición. Son cuentas, nada más, no hay que asustarse. Voy a hacer primero f compuesta con f a la menos 1. Es f de f a la menos 1. Recordemos que f era 2 por x más 1 sobre x menos 3. El x va a ser ahora esta expresión algebraica. Aquí hacemos operaciones básicas de álgebra elemental, distributiva del producto respecto de la suma. Hacemos denominador común x menos 2. Luego cancelamos porque sabemos que el 2 no pertenece al dominio. Con lo cual llegamos a que efectivamente, después de los pasos que ustedes pueden comprobar perfectamente bien, obtenemos la función identidad igual a x. De la misma manera, si hacemos f a la menos 1 compuesta con f, o sea, f a la menos 1 de f de x, ahora f a la menos 1 era 3x más 1 sobre x menos 2, el x es esta expresión. Análogamente, haciendo todas las cuentas, esto aquí está cancelado, cancelamos el 3 con el menos 3, y es una fotocopia escaneada, por eso no se ve bien, pero llegamos directamente a f de x igual a x. Efectivamente, obtuvimos la función inversa. Y lo que está aclarado aquí es que la función dada era biyectiva, por eso no tuvimos que hacer ningún tipo de restricción.
Ahí tenemos las dos funciones graficadas. Resumiendo, dada una función y su inversa, el dominio de la función f coincide con la imagen de la inversa, la imagen de la función f coincide con el dominio de la inversa, la composición en los dos órdenes me da la función identidad y observamos la simetría respecto de la recta igual a x. Vamos a un par de ejemplos más. Si tenemos la función potencial x a la n, dependiendo de que si n es par o impar, habrá que hacer o no la restricción. Eso ustedes lo pueden comprobar. Si n es par, vamos a tener que restringir. Si n es impar, eso no ocurre porque me quedan funciones biyectivas. Pero más allá de esa restricción, que siempre hay que hacerla, si es necesario, por supuesto, pero uno tiene que reparar en ese detalle no menor. Cuando hacemos el despeje, llegamos a esta función. Dada x a la n, con las restricciones correspondientes, la función inversa va a ser la raíz enésima de x. Esto es lo que se llama la función potencial, porque n es constante y la variable aquí, independiente, es la base. En la función exponencial, como ustedes bien saben, la base es un número que sabemos que tiene que ser positivo y distinto de 1. La variable es el exponente. Si despejamos x, obtenemos el logaritmo en base a de y. Como vemos aquí, hacemos el cambio de variable, como lo venimos haciendo siempre, y obtuvimos la función inversa, el logaritmo en base a de x. Vamos a verlo antes de ver la función seno, que es la última que nos queda. Vamos a comprobarlo en GeoGebra. Vamos a borrar estas funciones. Ingresemos una potencial. Bueno, ya lo trabajamos, pero ya que estamos lo hacemos. Esta función es biyectiva, va de reales en reales. La inversa es la raíz cúbica, ¿no? Podemos escribirlo entonces así. Si ponen x a la 1/3 es lo mismo. Aquí comprobamos efectivamente que son funciones inversas. Vamos a borrarlas. Ingresemos una exponencial. Por ejemplo, 2 a la x. Curva característica de una exponencial que se estudiará oportunamente. Y vamos a ingresar la función inversa. Logaritmo. Ingresamos primero la base del logaritmo, luego el argumento, en este caso x. Y ahí tenemos efectivamente la función inversa. El concepto de función inversa es muy importante. A partir de las exponenciales obtenemos las funciones logarítmicas. Vamos a otro ejemplo más para ir finalizando ya. Si tenemos la función seno, una de las trigonométricas, vamos a despejar. Dado un número, expresado en radianes es un ángulo, obtenemos un número, una función que a cada número le hace corresponder otro número, pero este número representa un ángulo. Cuando nos planteamos la inversa, decimos, bueno, x es el arco cuyo seno vale y. Aquí vamos a tener el número y aquí vamos a tener el ángulo. Por supuesto, expresado en radianes. Entonces, la función inversa de la función seno va a ser la función arcoseno de x. Hicimos un despeje, tenemos que interpretar lo que acabamos de decir. No confundamos con la función cosecante, que es la recíproca del seno. Aquí estamos hablando de función inversa. Vamos a hacer el gráfico.
función seno sin dx. Y aquí estamos ante un problema, porque esta función no es inyectiva, como ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Restringimos el dominio. Vamos a elegir un intervalo donde la función sea biyectiva. Por supuesto, considerando el conjunto imagen, el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, la ingresamos mejor así. Vamos a considerarla entre menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 y la función es seno de x. Ahí la tenemos. Nos quedamos entonces con una parte de la sinusoide entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, y ahí entonces podemos escribir la inversa. Tenemos que respetar la sintaxis, después me lo escriben la forma en que uno está habituado a verlo, ¿no? Pero en esto tenemos que ser precisos. Aquí vemos la simetría, por supuesto, respecto de la recta y igual a x. Ya que estamos jorobando un poco con GeoGebra, vamos a hacerlo con el coseno. Aquí el coseno tenemos que restringirlo entre 0 y pi. Podemos colocar menor o menor o igual, bueno, para el caso es lo mismo. Deberíamos haber colocado menor o igual, pero igual. Ahí tenemos entonces una parte de la cosinusoide para asegurarnos la biyectividad, siempre con conjunto imagen entre menos 1 y 1, incluido el menos 1 y el 1, es un intervalo cerrado. Cuidado con esto después se va a estudiar. Y cuando ingrese entonces la inversa, arco coseno, lo ingresamos de esta manera y me lo indica GeoGebra como arco coseno. Aquí vemos de nuevo la simetría, por supuesto, respecto de la recta igual a x. Bueno, y para finalizar vamos a trabajar con la función tangente. De la misma manera tenemos que restringir el dominio. Vamos a hacerlo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ahí tenemos la función tangente. Y vamos a ingresar la inversa, arco tangente. Y ya que estamos, la recta igual a x para comprobar efectivamente la simetría. Bien, esperamos que este video les haya sido de utilidad. Recuerden, como decimos siempre, hay que ir al libro, leer la teoría, ver los ejemplos, ejercitar y hacer las consultas. Hasta el próximo video. Chao.